Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos días, doctor Ríos. Profesor, buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bien, gracias. Buenos días. Bueno, doctores, ¿en qué tema quedamos el día de ayer? Estamos, doctor. La culpa, profe. Doctor, para hoy nos comentó que le acordáramos de los factores que generan la culpa, negligencia, imprudencia e impericia. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de esos factores que generan la culpa. Básicamente, pues decíamos ayer que cuando hablamos de culpa, pues hablamos de una falta de deber objetivo de cuidado. Y esa falta al deber objetivo de cuidado, básicamente, y ahí se me quedó una, se puede presentar ya sea por una negligencia, impericia, imprudencia, o también se puede presentar, mis doctores, por no seguir unos reglamentos, por el no acatamiento de reglamentos, por el no acatamiento de algunas reglas. Luz Adriana, ¿algo que acotar? Bueno. Entonces, les decía, doctores, que cuando hablamos de culpa, Luz Adriana, cuéntame. Profe, qué pena interrumpir. No sé si se las hago ahorita o a final de clase para no interrumpirle. ¿Sobre qué, Luz Adriana? Cuéntame. El parcial va a ser por plataforma, por aplicación. Todavía no sé, Luz Adriana. Esperemos que llegue de aquí al viernes y hablamos. Bueno, o al jueves. ¿Listo? Entonces les decía a mis doctores que básicamente cuando hablamos de culpa, hablamos de una falta al deber objetivo de cuidado. Y esa falta al deber objetivo de cuidado se puede presentar por varias razones. Y esas razones, doctores, se denominan los factores que generan la culpa. Acuérdense, doctores, que inicialmente partimos del presupuesto que cuando un delito se comete con culpa, no hay dolo. No se quería cometer ningún delito. Sin embargo, el delito se comete. El delito se comete sin la intención, sin la voluntad. Se comete ¿por qué? Porque faltó, la persona que lo cometió, faltó a un deber objetivo de cuidado. Debió haber tenido algún cuidado y faltó a ese deber de cuidado. ¿Y cómo se falta, doctores, a ese deber de cuidado? Pues precisamente es lo que denominamos los factores que generan la culpa. El primer factor que genera la culpa, mis doctores, se conoce como la negligencia. Ojo, la negligencia. Y cuando hablamos de negligencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, la negligencia está concebida o se puede describir como un comportamiento humano negativo. Y ese comportamiento humano negativo, denominado negligencia, pues básicamente hace relación o hace alusión a una falta de diligencia, a una falta de cuidado que le eran exigibles a esa persona cuando desarrollaba ciertas actividades. Vamos a imaginarnos una unidad de cuidados intensivos. En esa unidad de cuidados intensivos se encuentra un paciente, el paciente X. Y ese paciente X que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario fallece. Y fallece como consecuencia de que no se le suministró de manera oportuna algún medicamento que había sido prescrito por su médico tratante. Y no se le suministró
ese medicamento debido a que la enfermera de turno se quedó dormida durante varias horas. En ese caso, hablamos que la enfermera actuó con negligencia y generó un delito que se denomina homicidio culposo. Ojo, homicidio culposo. Y ese delito del homicidio culposo está consagrado allá en el artículo 109 del Código Penal. Antes de eso, Óscar, ¿alguna pregunta? Óscar Piraquive. Doctor, buenos días. Buenos Sí, pues días. lo que estaba aquí leyendo, el no acatamiento de los reglamentos dentro del factor que genera la culpa. Dentro de estos reglamentos, ¿se podría encuadrar el decálogo de uso de las armas de fuego? Sí, claro que sí. Porque en la sentencia que estábamos leyendo, que la persona hace el disparo hacia la puerta, pero que él no prevé que hubiesen personas en la contraparte de dicho elemento, ocasionándole la muerte a uno de ellos. Entonces, pues estaba pensando sobre eso, Claro que que en el sí, ahí decálogo de estamos hablando armas de un habla delito culposo. explícitamente de eso, de no disparar en un objeto que interrumpa la visibilidad. Entonces, Sí, esa era señor. la consulta, mi doctor. Muchas Listo, gracias. entonces les decía que esta enfermera, en el caso hipotético, que se queda dormida, y a raíz de que se quedó dormida, no le suministró oportunamente los medicamentos a este paciente que se hallaba en la unidad de cuidados intensivos y producto de haberse sustraído de su obligación de suministrar de manera oportuna esos medicamentos, el paciente fallece, pues esta enfermera se va a enfrentar a un proceso por el delito de homicidio culposo consagrado en el artículo 109 del Código Penal. ¿Alguien lo tiene a la mano? Que por favor le dé lectura. Artículo 109. ¿Nadie lo tiene a la mano? Profesor, ¿lo puedo leer yo? Claro que sí, Francisco, por favor. Profesor, espere, me ubico en el artículo 109 porque apenas acabé de coger el código. ¿Sí? 109, sí, señor. Ya voy. 109. Listo, profe. Listo, profe. Cuénteme, Francisco. Dice homicidio culposo en el 109. Dice, modificado ley 890 de 2004, artículo 14, el que por culpa matare a otro El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de 32 meses a 108 meses y multa de 26.76 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente 48 meses a 90 meses. Eso dice el artículo 109, profe. entonces, doctores, el artículo 109 nos habla del delito de homicidio culposo y dice, el que por culpa, y ya sabemos que la culpa se genera, entre otros factores, por negligencia y trae consagrada una pena. Básicamente, tal y como nos lo leyó Francisco, pues la pena será, acorde con ese artículo 109 del Código Penal, de 32 a 108 meses de prisión.
es necesario tener muy en cuenta que los delitos culposos, esto es, los delitos que se cometan con culpa, tienen, ojo, tienen que estar consagrados en la ley como culposos. Esto es, tendrá que existir ese delito como culposo. Me explico. Deberá, si el homicidio, si la ley indica que el homicidio se podrá cometer con culpa, tendrá que existir un delito en el código que se llame homicidio culposo. Por regla general, todos los delitos que están consagrados en el Código Penal son dolosos, pero cuando la ley indique que podrá ser culposo, tendrá que decirlo la ley. Esto es, digamos, en el nombre del delito, tendrá que incluirse la palabra culposo, como en el caso del artículo 109, en el que se indica homicidio culposo. Quiere decir que ese delito se podrá cometer con culpa. José Humberto, lo escucho. Por una pregunta, en el caso de que la Téngame enfermera la que cámara, tenga- José Humberto. Señor. Listo. En el caso de que la enfermera que tenía que cuidar a este señor hubiera colapsado porque tenía que, horas antes atendió una, no sé, una cirugía y su cuerpo colapsó y se quedó dormida, ¿se puede considerar como caso fortuito? Esperemos, José Humberto, a que lleguemos al artículo 32 del Código Penal, básicamente al numeral primero del artículo 32, que nos habla del caso fortuito y de fuerza mayor. Pero básicamente sí, podremos hablar de ese caso. Sí, Muchas señor. gracias. Listo. Helber, Doctor, buenos días. buenos días. Creo que mi pregunta es muy parecida a la de él. ¿Qué pasa si llega un paciente, o sea, infortunadamente me estrellaron, me llevan para un hospital y me aplican un medicamento que ellos están buscando aliviarme, pero ellos no sabían que yo era alérgico a ese medicamento? O sea, es un homicidio, de todas maneras, sí, pero tiene sus, o sea, digamos, ellos están buscando favorecerme, ayudarme, pero pues ellos no sabían que yo era alérgico a esa clase de medicamentos. Helber, en la salud existen unos reglamentos. Esos reglamentos son conocidos como la Lex Artis. La Lex Artis le indica tanto a los galenos, a los médicos, como a todo el personal de salud, cómo tiene que desarrollar su labor. Si eventualmente era obligación de ellos auscultar alguna clase de alergia y no lo hicieron, eventualmente podrán estar incursos en ese delito. Ya será cuestión de tema probatorio si tuvieron o no tuvieron la oportunidad de actualizar su conocimiento y desarrollar su labor tal y como los reglamentos y el arte de la medicina y el arte de las ciencias de la salud así le indican. Entonces les decía a mis doctores que de las primeras formas en que se puede llegar a presentar la culpa, primero por la negligencia, y tenemos el caso de la enfermera que se quedó dormida y no suministró el medicamento oportunamente. Segundo factor que genera la culpa se denomina la imprudencia. Imprudencia. Cuando hablamos de imprudencia, básicamente ya hablamos de una conducta activa, doctores. Es una conducta activa la imprudencia. Es una conducta peligrosa. Es una conducta que es censurada por la sociedad. Y esa conducta censurable por la sociedad entra en terrenos del Código Penal. ¿Por qué? Porque la persona, esto es el agente, actuó sin el debido cuidado, sin la debida cautela en el cumplimiento o en el ejercicio de algunas actividades. Pensemos en un caso, una dama se encuentra en su 8º mes de embarazo. A esta dama la invitan a una fiesta
y consume gran cantidad de licor. Producto de esa ingesta de bebidas alcohólicas, esta mujer pierde el equilibrio y cae. Y producto del golpe se le ocasionan unas lesiones a ese feto. Puede llegar a generarse unas lesiones al feto. Y esas lesiones al feto, producto precisamente de esta conducta imprudente, censurable de esta mamá, está consagrada como delito. ¿En qué artículo, doctores? En el artículo 126 del Código Penal. Por favor, doctores, remitámonos al artículo 126 del Código Penal. Alguien que le dé lectura, distinto a Francisco nos colaboró con la Claro, mi lectura. doctor, buenos días. Listo, Oscar, por favor, lo escucho. 126, Oscar. Artículo 126, Código Penal. Lesiones culposas al feto. Nótese, Oscar, y todos, que aquí dice la palabra ¿qué? Culposas. Culposas, doctor, culposas. Culposas quiere decir que esas lesiones eventualmente se podrán cometer con culpa. ¿Qué indica, Oscar? Claro, mi doctor. Si la conducta descrita en el artículo anterior se realizare por culpa, la pena será de prisión de 16 a 36 meses. Si fuera realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Listo, gracias. Entonces, mire, nótese que unas lesiones que se le ocasionen a un feto de manera culposa están consagradas en la ley como delito, pues allá en ese artículo 126. Ese es un típico caso de una imprudencia. Otra de las formas de cometer un delito con culpa se denomina la impericia. Impericia. Y cuando hablamos de impericia, mis doctores, estoy haciendo relación a esa falta de idoneidad, a esa falta de competencia, a esa falta de aptitud que le eran exigibles a una persona cuando estaba en el ejercicio de algún arte, de alguna profesión o de algún oficio. Pensemos en el caso de un enfermero, el enfermero A. Y este enfermero, en ejercicio de sus funciones, observa que existe un gran cúmulo de personas que acuden al hospital aquejados por alguna enfermedad viral, sin consultarle a los médicos. Este enfermero les entrega medicamentos, pues con el fin de mitigar o de paliar algunos síntomas. Y en alguno de esos casos, un paciente queda ciego como consecuencia de ese medicamento que le suministró este enfermero. Este medicamento de pronto era incompatible con algún padecimiento de salud que tuviese y quedó ciego por habérsele suministrado por parte de este enfermero a un medicamento sin consultarle a los médicos. Resulta, mis doctores, que ese enfermero no tenía la idoneidad, ni la aptitud, ni la competencia para prescribir medicamentos. Y precisamente por esa impericia, pues genera un delito. Y ese delito, pues básicamente, está consagrado inicialmente en el artículo 120. Ojo, 120. ¿Qué nos dice el artículo 120? Artículo, doctor, buenos días. Buenos días, 120. Artículo 120, lesiones culposas. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. A partir del 1 de enero de 2005, el texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones
a que se refieren los artículos anteriores incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 4/5 a las 3/4 partes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente 16 a 54 meses. Como esta persona quedó ciega, Miguel Antonio, tenemos que buscar cuál es la lesión cuando existe una pérdida anatómica o una pérdida funcional de un órgano o de un miembro. Nos vamos a remitir porque tenemos que saber cuál es la pena. Ya el doctor nos lee la consagrada ya en el 120, que nos habla de las lesiones culposas, pero dice que el que por culpa cause a otro alguna lesión que se refiere en los artículos anteriores. Y como esta persona quedó ciega, tenemos que remitirnos al artículo 116. ¿Qué nos dice el 116, mi doctor Latorre? 116. 116, artículo 116, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. Si el daño consistiera en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de 96 a 180 meses de prisión y multa de 36.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. Listo, señor Latorre, gracias. Con gusto. Pues nótese que el segundo artículo, el 116, que nos lee el doctor Latorre, habla de la pérdida anatómica, y se le tendrá que hacer la rebaja de esa pérdida anatómica cometida con culpa. Ya de pronto la otra semana vamos a aprender a dosificar las penas. Vamos a aprender cuáles son las operaciones aritméticas que debemos realizar para establecer las penas por cada uno de los delitos, cuando se presentan varios delitos, cuando se presentan lesiones culposas o delitos culposos, y asimismo cuando se presentan tentativas. Este es un ejercicio que le va a requerir de ustedes. Repasen su aritmética básica. María Camila, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Profe, digamos, si en el caso de la mujer que está embarazada, digamos, pierde el bebé, ¿eso sería como homicidio o cómo se denominaría? No, de pronto podría ser un parto o aborto preterintencional. Y pues será otro delito. En este caso, en el ejemplo, solo le ocasionó unas lesiones y ese delito de lesiones culposas al feto sí está consagrado en la ley. Pero pues ya cada caso tendrá que ser un análisis distinto. ¿Vale, María Camila? Entonces, doctores, les decía que esa es otra forma de cometer un delito culposo. Básicamente la impericia. Y por último, doctores, la última forma en que se comete un delito se denomina la violación de reglamentos. Ojo, violación de reglamentos. Profe, Cuando hablamos de... ¿alguna pregunta? Juan, ¿cómo? Profe, es que no sé si entendí muy bien algo. Usted ahora nos decía que cuando hay culpa no hay dolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría explicar en el dolo directo, que es cuando la persona busca intencionalmente matar a otra persona? Sería culpa, ¿verdad? No, mire, es que para la gente del común, Juan, para la gente del común, para la gente que no es abogada,
esta gente tiene, la gente del común tiene un concepto de culpa. ¿Ya? Su mamá le decía a usted, Juan, usted tuvo la culpa, ¿cierto? No, para nosotros los abogados, la definición de culpa es completamente distinta. Cuando nosotros los abogados hablamos de culpa, hablamos de otra cuestión completamente distinta. La culpa, para nosotros los abogados, es cuando se comete un delito sin la intención, pero por la falta al deber objetivo de cuidado. Para eso es para nosotros la culpa. Nosotros no asumimos el concepto popular de culpa, sino el concepto jurídico de culpa. Y el concepto jurídico es cuando se comete un delito por la falta al deber objetivo de cuidado. Si usted quiere matar y mata, hablamos de dolo. Si usted nunca quiso matar, pero por su falta al deber objetivo de cuidado, hablamos de culpa. ¿Listo, Juan? Ya. Entonces, el concepto para nosotros es muy distinto que para la gente del común. Geraldine. Profe, es que ibas a nombrar otro tema. Entonces, ¿eso es un factor del culposo o Préndeme es la otra cámara. clase de delito? Pero, ¿qué me estás preguntando básicamente, Geraldine? No te entendí la pregunta. O sea, no es sobre los temas que estás hablando, sino que tú ibas a hablar otro tema. Entonces, eso, como yo No, estoy yo iba a anotando hablar todo. sobre otra forma, ojo, otra forma, Geraldine, de cometer un delito con culpa, o sea, culposamente, que se denomina la violación de reglamentos. Que todavía Ah, no o sea, hemos sería visto. otro factor. Sí, es otro factor. Todavía eso es estamos lo que en los estaba factores. preguntando. Ese es el último. Vale, Negligencia, impericia, imprudencia y el último se denomina la violación o el no acatamiento de reglamentos. Todavía no lo hemos visto. Ángela. Profe, su merced, ayer me decía que para que fuera culposo tenía que estar contenido como en la norma como culposo, el delito. Ajá. Entonces aquí, si es una violación de un reglamento, tendrá que estar también en el Código Penal como reglamento culposo. No, Porque mira, hay... por ejemplo, y antes de eso, te voy a hacer algunas preguntas, Ángela. ¿Tú tienes licencia de conducción? Sí, señor. Listo. Si tienes licencia de conducción, quiere decir esto, que tú, ante la ley, conoces y sabes cuál es el Código Nacional de Tránsito. Allá están los reglamentos. Ese es el reglamento, el Código Nacional de Tránsito. Cuando tú tomas tu vehículo y excedes el límite de velocidad, estás violando los reglamentos. Pero si con esa violación de reglamentos generas algún delito, ya sea unas lesiones personales o un homicidio, estarás ante el homicidio culposo o las lesiones culposas por violación de reglamentos. No tiene que decir violación de reglamentos, lo mismo que con la impericia, no tiene que decir homicidio con impericia, no, dice homicidio culposo. Y puede ser culposo por impericia, negligencia, imprudencia o violación de los reglamentos. Por cualquiera de esos factores puede ser culposo. Que ese reglamento tiene que estar relacionado con Tiene que estar relacionado, Luz Ángela, con Ángela, con el desempeño de una actividad peligrosa. Todas las actividades peligrosas tienen unos reglamentos. Y si tú no sigues esos reglamentos y como consecuencia de no haber seguido esos reglamentos ocasionas un delito, será un delito culposo. Entonces, lo que tiene que estar consagrado en la ley es la palabra culposo. Culposo por cualquiera de los factores que se generen. Nótese que la enfermera se quedó dormida. Pues sería muy absurdo que indicara un artículo del Código Penal, homicidio culposo por quedarse dormido. No, eso no existe, pero sí existe el homicidio culposo. ¿Por qué? Porque esta niña fue negligente y se quedó dormida. O no puede decir homicidio culposo por exceso de velocidad. No, el homicidio culposo se generó por el exceso de velocidad y el exceder la velocidad es violar reglamentos. Entonces, la culpa se puede generar negligencia, impericia, imprudencia o violación de los reglamentos por cualquiera de los cuatro. Como el salvavidas que ya nos decías, También podría claro, darse. él no siguió los reglamentos de los salvavidas. Ok. Vale. Oscar. Nuevamente mi doctor.
En el casito que teníamos ayer de la compañera que fueron al sitio y que hubo una riña, estas lesiones personales no podrían encuadrarse o tipificarse como lesiones personales culposas. Yo no me acuerdo de ese caso, Oscar. Refrésqueme la memoria, por favor. Que llegaron a la casa del hijo, creo que fue acá, bueno, en total, era un caso, llegó la pareja, la actual, digamos, la mujer y la actual pareja, a visitar a su hija. Estaba el esposo, el anterior esposo, el anterior compañero, sale y se agrede con el otro señor. El otro señor le da un golpe muy fuerte, pues porque alzaba pesas, le da un golpe fuerte y le ocasiona, pues al caer, se golpea la cabeza y tiene incapacidad de mayor a 30 días, era lo que recordaba. Entonces, pues el denunciante decía que ellos habían ido a matarlo a su lugar de residencia. Pues por eso está más o menos tipificado el caso en esa situación. Pero pues viéndolo en las lesiones personales culposas podría haber una imprudencia ya que se falta el deber objetivo de cuidado, porque al iniciar una riña pues es una actividad censurada por la sociedad, creería yo, doctor, o cuando hablemos de un delito culposo, partimos de la base que la persona no quiere cometer ningún delito. Ojo, no quiere cometer ningún delito. Partimos de ese presupuesto. No quiere cometer ningún delito. En ese caso, ya lo recordé, básicamente depende con la lente que se mire. Si miramos ese caso con los ojos de la fiscalía, básicamente lo que la fiscalía va a tratar de demostrar es que estas personas fueron a agredir a la víctima a su casa, ¿cierto? Fueron a agredir a la víctima a su casa. Eso dice la fiscalía. Esos son los ojos de la fiscalía. Y ahí no hablamos de culpa porque hay un dolo. Fueron a agredir y efectivamente agredieron. Pero si miramos ese caso con los ojos de la defensa, básicamente se podría indicar que esta persona se defiende de una agresión. Entonces, el defenderse de una agresión, lo vamos a ver posteriormente, será el ejercicio de la legítima defensa. Ojo, el ejercicio de la legítima defensa. Lo que yo le decía ayer a la compañera es que tendrá que ser la destreza, la preparación y la capacidad de los abogados la que indique cuál de las dos tesis convencen al juez. Alguna de las dos tesis tendrá que ganar, con base en las pruebas y con base en su conocimiento jurídico. Pero aquí no estaríamos hablando de un delito de culpa porque en las riñas deberes objetivos de cuidado, porque la riña parte del presupuesto que es una acción prohibida por la ley para los dos. Entonces no partimos de ese presupuesto. ¿Vale, Oscar? Gracias, mi doctor, muy amable. Listo. Entonces, doctores, les decía que la última forma de cometer un delito con culpa se denomina la violación de los reglamentos. Entonces, existen algunas actividades o ciertas actividades que son consideradas como peligrosas socialmente, pero son aceptadas, como el conducir vehículos, el pilotear aviones, ser jefes de navíos, desarrollar la actividad médica, desarrollar la actividad de la enfermería, etc. Son actividades peligrosas, pero aceptadas en virtud de la evolución social. Sin embargo, esas actividades están reguladas. Si se llegare a violar o si no se llegaren a acatar esos principios, esos preceptos, esa regulación de esa actividad, eventualmente se podrá desencadenar un delito. Existirán leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos que le indiquen a ciertas profesiones cómo se tienen que comportar. Si se llegare eventualmente a infringir esos reglamentos, pues
Estamos ante una violación de reglamentos. El típico caso, básicamente, pues ese es del accidente de tránsito. Ese es el típico caso. Pensemos, y miren este caso para generar alguna clase de debate. Pensamos en un peatón. No pensemos en un conductor, sino pensemos en un peatón. Este peatón atraviesa corriendo una vía principal por la mitad de la calzada, lo cual es prohibido. Y el hecho que ese peatón atraviese corriendo una vía principal por la mitad de la calzada hace que un conductor que se desplazaba siguiendo toda la reglamentación del Código Nacional de Tránsito frenara. Pero ojo, este conductor se desplazaba adecuadamente. Y precisamente porque el peatón atravesó corriendo esta vía principal por la mitad de la calzada, hace que ese conductor frene. Y esa maniobra de frenado, y frena para no atropellarlo básicamente, esa maniobra hace que golpee otro vehículo, en donde resulta herido un conductor. A ese transeúnte se le puede procesar por el delito de lesiones personales culposas. Ojo, a ese peatón, porque fue por ese peatón de no seguir los reglamentos que se genera un delito. Todo con base, lógicamente, en las pruebas. Las pruebas así lo tendrán que indicar. Pues nosotros partimos del presupuesto que esto ha sido probado, ¿no? En esos casos hipotéticos que eso ha sido probado. Tendrán ustedes, defensores, que demostrar que efectivamente el accidente de tránsito se generó porque el peatón no siguió los reglamentos para transitar o para cruzar las vías. Esto no ocurre en Colombia, pero en ocasiones los peatones se cruzan las vías por los sitios indebidos, pero en Colombia no ocurre eso. Entonces, doctores, recordemos que un delito culposo se puede generar o por impericia o por negligencia, impericia, imprudencia o violación de los reglamentos. Cualquiera de estas causas o, como les dije anteriormente, cualquiera de estos factores que generan la culpa. ¿Preguntas, doctores? Perfecto. Con ese tema de los factores que generan la culpa, bueno, Miguel Antonio, lo escucho. Gracias, doctor. En el ejemplo que usted está colocando, al frenar el conductor por la conducta del peatón y otro vehículo, generalmente suele suceder, lo puede estrellar por la parte trasera de su vehículo. También puede suceder que el vehículo que lo estrella no iba excediendo un poco la velocidad o no iba a la suficiente distancia. Pero igual, como usted bien lo dice, mi doctor, todo esto hay que probarlo. Pero puede surgir esa hipótesis. ¿Por qué lo estrelló? Pues, hombre, porque no iba a la suficiente distancia y a la velocidad permitida. Porque igual uno va conduciendo el vehículo, va otro vehículo adelante y uno debe llevar la precaución de la distancia y la velocidad, porque el otro, por un imprevisto, por lo que sea, puede frenar. Y sucede mucho en el cambio de semáforos. Sí, mi amor. Va uno conduciendo, el semáforo está en verde y uno ve que cambia a amarillo. Amarillo es prevención, pare, pero uno no, al contrario, acelera, porque generalmente se tiene
generalmente uno dice que es que si paro de una, el de atrás me estrella. Y a veces el peatón, viendo que el semáforo ya le va a dar la vía, se atraviesa de una sola vez. Y sucede esto en los semáforos, suele suceder el mismo ejemplo que usted está colocando, mi doctor. Sí, básicamente aquí partimos del presupuesto que los conductores van a, por eso les decía que partimos de ese hipotético caso que el conductor iba conduciendo su vehículo adecuadamente. Si existen algunos otros factores, esto es, algunos otros conductores iban infringiendo la ley, pues ya no podrán alegar que están exentos de alguna responsabilidad. ¿Qué nos dice María Camila? Pero digamos que en ese ejemplo que usted nos ponía no sería con dolo, porque él sabía que era un delito y aún así decidió cometerlo. O sea, haberse pasado y hacer que se estrellaran los carros. Claro, pero Que no ojo, sé. ojo, María Camila. ¿Este peatón quería lesionar a los conductores? Él quería lesionar, él ni siquiera sabía quién iba a lesionar, él quería era cruzar la calle. Lo que pasa es que al cruzar la calle violó un reglamento porque cruza la calle por donde no debe, pero él nunca quería, él nunca tenía la intención ni la voluntad. Y yo creo que en la mayoría de los casos, ninguna de las personas que cruzan una calle tienen la intención o la voluntad de ocasionar unas lesiones personales, pero sí ocasionan un delito por la violación de los reglamentos. Cuando haya un dolo, se tiene que mostrar que esta persona quería cometer el delito y que sabía que su intención era, pues que sabía que esa conducta era delictiva, que quería cometer el delito. Básicamente, por eso les decía, y la jurisprudencia que les puse a leer dice que el dolo es el conocimiento más la voluntad. Voluntad es el querer cometer ese delito. ¿Qué nos dice John? John Alejandro. Profe, sí, yo tengo la pregunta de que si todas las actividades que son peligrosas entrarían en esta categoría, por ejemplo, los deportes extremos, eso se sabe que eso es peligroso, es una actividad peligrosa, pero está regulada. ¿También entraría acá o Sí, claro estoy que sí. interpretando mal? Claro que sí. Ah, ok. Practicar boxeo Gracias. es una actividad peligrosa. ¿Por qué? Porque se puede generar incluso la muerte con la práctica de ese deporte o cualquier actividad que eventualmente llegue a generar o la muerte o unas lesiones personales. No todos los deportes, pero los deportes de contacto básicamente, o los deportes que generan alguna clase de riesgo. Jairis. Sí, doctor. Mi pregunta es con respecto a las ambulancias, que a veces pero en exceso de velocidad, ¿ellos hasta qué punto tendrán o sea, para que ellos no violen la norma? Porque si en un caso dado una ambulancia atropella a alguien que va cruzando una calle, pero ellos pueden tener como, por ejemplo, en la norma, ¿qué norma lo No, regula a ellos? básicamente las ambulancias pueden infringir ciertas normas, pero no ilimitadamente. Se tiene que demostrar básicamente que la ambulancia efectivamente se hallaba en condición de emergencia y qué clase de norma infringió. Los conductores de ambulancias, esto tampoco pasa en Colombia, pero los conductores de ambulancias suelen ser un poco, con la excusa de alguna emergencia, suelen irrespetar casi que todas las normas de tránsito, pero esto tampoco es absoluto. Se tendrá que analizar cada caso, Jairis, pero eso ya tendríamos que entrar a estudiar todo el reglamento que indica cómo se tienen que pilotear esta clase de vehículos. Porque recuerdo de un caso que hubo ahí en la costa que iba la ambulancia, pero que iba a toda velocidad y con la sirena y todo eso. Y resulta que de tan mala suerte que él chocó. Y cuando llegaron a buscar los supuestos que llevaba atrás los ¿qué? Ay, caramba. Bueno, las personas que llevaba él atrás trasladando y resulta que no había personal, él iba solo. En ese Claro, caso, ¿cómo entonces sería eso? eventualmente él estará incurso eventualmente en un delito culposo si genera alguna lesión o alguna muerte culposa. Ok, Vale, ¿qué nos dice gracias. Luz Ángela?
Profesor, es que cuando estábamos viendo el ejemplo de la persona que se pasó en la calle, digamos que yo tuve personalmente un caso de esos y la familia, juntos murieron, mi familiar que iba en la moto y el transeúnte que se pasó la calle. Y la familia o el abogado de la familia persiguió por mucho tiempo los bienes de la mamá, o sea, de mi suegra. Si fallecen las dos personas, digamos, ahí se puede, digamos, como culpar o hacer extensivo la culpabilidad a la familia con los bienes. Luz Ángela, si fallecen los dos, no habrá proceso penal. Ojo, proceso penal no, pero sí podrá haber proceso civil. Entonces, Sí, el digamos proceso que- civil no muere con la muerte de las personas. El proceso penal sí muere con la muerte de las personas. Entonces, claro que sí, podrá iniciarse un proceso civil por cualquiera de los dos. Ya tendrán que demostrarse ante la justicia civil quién fue la persona que ocasionó el delito, pero eso es ante la justicia civil, pero en lo penal, nada que ver. Ah, ok. Muerto el perro, acabada la cancha. Muerto el procesado, acabado el proceso penal. Listo, profesor. Sí, no, ellos se arreglaron con los seguros, pero pues... Sí, pero tenía ya en esa lo duda. penal, que es lo que atiende a nuestro módulo, cuando mueren, la responsabilidad penal es personalísima. Pero pues mi profesor de Derecho Probatorio me enseñó así de esa forma un poquito coloquial. Muerto el perro, acabada la cancha, para enseñarme que la responsabilidad penal es personalísima. Listo, profe, gracias. Vale. Ángela. Ángela Pinzón. Profe, ya espérame, sí. Profe, dos cositas. Primero, si es un funcionario público el que comete la falta, como hablábamos que ya de la sentencia, y en sus funciones, incumple sus funciones, entonces estaría faltando también a un reglamento. Ahí Sí, podría, sí. se podría tomar ahí. Pero es que mire, Ángela, que es que las preguntas que ustedes hacen son preguntas como muy vagas, muy gaseosas. Mire, Ángela, se pueden presentar Por decir, mil formas, espérate, 1000 formas de incumplir un reglamento. Por ejemplo, si usted es funcionaria pública y dejó abierta la ventana de su oficina y llovió y se dañó el computador, pues eso no lo tenía que hacer usted. Usted no tenía que dejar abierta esa ventana. Eso no lo tenía que hacer, pero usted, la pregunta es, ¿usted dejó abierta la ventana con dolo para que se dañara el computador? La pregunta es no, no lo hizo, pero el computador se dañó y eso se denomina un peculado. Una de las muchas formas de peculado. Una de las muchas formas de peculado es esa. Y se denomina peculado. Y como usted no lo hizo con voluntad, Ángela, es un peculado ¿qué? Culposo. Culposo, porque no lo hizo con voluntad ni con intención, es culposo. Y tendrá que mirar si en la ley existe algún delito que se denomine peculado culposo. Y sí existe en la ley, sí existe en la ley un delito que se denomina peculado culposo. Pero entonces, si usted como funcionaria pública, incumple sus labores, esto es, usted es una jueza y sus labores es proferir una sentencia y no lo hace, no lo hace. ¿Por qué? Porque no quiere hacerlo. Si no quiere hacerlo es dolo. No lo quiere hacer, es dolo y es un delito que se denomina prevaricato. Entonces, miren por qué les digo que las preguntas son muy gaseosas, porque es que uno puede incumplir las normas de muchas formas, de muchísimas formas. Entonces, Ángela, cuando me preguntes, dime, ¿qué pasó? Lo que ustedes los abogados denominan el quién, cómo, cuándo y dónde. Eso es lo que nosotros nos dice el caso. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Eso profe. en derecho se denomina los hechos jurídicamente relevantes, porque al caso, si usted es una jueza, Ángela, o una abogada, no le van a llegar a su oficina a decirle, doctora, resulta que un funcionario público incumplió sus reglamentos, defiéndame. No, por favor, dígame qué fue lo que hizo, quién, cómo, cuándo y dónde, y con base en todas esas circunstancias,
ya se podrá realizar un análisis jurídico. ¿Vale, Ángela? Bueno, profe, entonces en el caso del es juez Arturo Padilla Ortiz, ¿sí? Entonces sí se le podría dar por el peculado culposo. Porque Peculado no cumplió. culposo. Sí. ¿Por qué delito estaba siendo procesado? ¿Por peculado? Prevaricato. Prevaricato, no peculado. Una cosa es prevaricato y otra cosa muy distinta es peculado. Son delitos completamente distintos. Este señor estaba siendo procesado por el delito de prevaricato. Culposo no existe, Ángela. Ese delito no existe. Por eso, para que la conducta sea culposa, tendrá que establecerse en la ley como culposa. El prevaricato culposo no existe. Existe es el peculado culposo, no el prevaricato culposo. Prevaricato y peculado son cosas completamente distintas. Es como si habláramos de frijoles y de arvejas. Son cosas completamente, son delitos muy distintos. Pero el peculado es no cumplir sus funciones. Podría estar en el peculado. No, el peculado no es eso, Ángela. El peculado es que hay muchas clases de peculados. Hay muchas clases de peculados, ¿sí? De pronto, una respuesta muy general podría ser esa, pero cuando usted está estudiando Derecho Penal Especial, va a ver que existen muchas formas de cometer el peculado. Muchísimas. Bueno, vale, ¿qué nos dice Lisa? Gracias. Profe, por decir, en este caso, por decir, bueno, es un caso de mi papá, él sin querer atropelló a un señor, pero el señor iba en estado de embriaguez y se pasó. Pero pues, espéreme, Lisa. ¿Su papá iba piloteando qué vehículo? una moto. Él iba moto. a trabajar. Ah, bueno, no me interesa para dónde iba. Él iba en la moto, Iba pero en la moto. pues, ¿Iba le dieron la cumpliendo vía. todos los reglamentos de tránsito? Sí, sí, señor. Todos. A él le dieron la vía para continuar. Lisa, yo le estoy preguntando, ¿su papá iba conduciendo con el acatamiento de todos los reglamentos de tránsito? Sí, señor. Perfecto. Eso Entonces, primero, espéreme, Lisa, eso primero se lo demuestra al juez, ¿no? A mí no, al juez se lo tiene que demostrar que él iba conduciendo siguiendo todos los reglamentos de ley. Y ocasiona una lesión o una muerte porque atropella a otra persona. Y esa persona iba en estado de embriaguez. Entonces, básicamente, Lisa, tú me estás tratando de indicar es que ese accidente se generó por culpa del lesionado, por una conducta realizada por el lesionado. Si eso se demuestra en juicio, Lisa, tu padre no tiene ninguna responsabilidad penal. Si eso se demuestra en juicio. Entonces, por eso será trabajo del defensor demostrar que efectivamente el accidente se generó por la irresponsabilidad de la persona embriagada. Es más, si tu padre sufrió alguna clase de lesión, será él. Esto es, la persona en estado de embriaguez, quien sea la responsable penalmente de las lesiones personales que sufra tu padre. ¿Por qué? Porque tu padre nunca infringió el deber objetivo y cuidado. Él nunca siguió reglamentos, él nunca obró ni con negligencia, ni imprudencia, ni impericia. Entonces no podríamos hablar de una culpa para tu padre, pero sí hablaríamos eventualmente del peatón, si obró con negligencia, impericia, imprudencia o falta al deber objetivo y cuidado, no seguir los reglamentos y ocasiona unas lesiones. Pero ojo, eso siempre será el derecho probatorio que le indique eso al juez. ¿Vale? Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Señor Latorre. Gracias, doctor. Doctor, hay veces hay que infringir el reglamento para salvaguardar la vida. Me explico. Un conductor de taxi invadió el carril de Transmilenio por la carrera 30, iba conduciendo como loco por el carril de Transmilenio, echando pito, iba a alta velocidad. Lo alcanzaron dos agentes de tránsito, cada uno en su respectiva moto, y lo hicieron parar. El conductor se bajó afanosamente y les mostró que en la parte trasera de su vehículo automotor taxi iba una señora ya en trabajo de parto, iba solita. Entonces los agentes de tránsito, sin más ni más, lo que hicieron fue se subieron en la moto y le abrieron vía para llegar rápidamente, lo más rápidamente posible
antigua Clínica San Pedro Claver, hoy en día Hospital Mayor Mederi. Entonces, desde ese punto de vista, hay veces hay que infringir alguna norma, algún reglamento para salvaguardar la vida, porque aquí estaba en riesgo la vida de la señora y de su bebé, aunque incurrir en esta acción, pues también se puso en peligro hasta la vida de ellos mismos, inclusive hasta la del conductor por estar transitando por un carril donde no debía transitar. Básicamente eso se va a observar cuando se analice el artículo 32, doctor Latorre. El 32 trae consagradas esas circunstancias. Todo está consagrado en la ley, bueno, casi todo está consagrado en la ley, pero ese caso lo analizaremos cuando estemos en el estudio del artículo 32, ya casi, nótese que ya estamos por allá casi, Sí, que ya estamos por allá en el ¿qué? En el 23, ya casi llegamos al 32. Lisa, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, doctores, como conclusión, un delito se puede cometer culposamente o con culpa cuando hay negligencia, impericia, imprudencia o violación de los reglamentos. Con esto queda abordado el tema de la culpa. Hasta ahora, hasta el día de hoy, hemos aprendido que un delito se puede cometer con dolo. Esto es, cuando había intención, cuando había voluntad de cometer el delito. Y aparte de eso, el agente o la persona sabía que su conducta era delito. Eso es el dolo. Conocimiento más voluntad. Aspecto cognitivo y aspecto volitivo. También hemos aprendido que un delito se puede cometer por culpa. Partimos del presupuesto que cuando hay culpa, no hay intención. Simplemente el delito se comete porque hubo negligencia, impericia, imprudencia o violación de los reglamentos. Esa es otra de las formas de cometer un delito, con culpa. Por último, y lo vamos a ver en estos momentos, un delito se puede cometer con preterintención. Ojo, preterintención. Y esa preterintención, mis doctores, está consagrada allá, en el artículo 24 de nuestro Código Penal. El artículo 24 de nuestro Código Penal nos habla de una figura, esto es otra de las formas en que se puede cometer un delito, que se denomina la preterintención. Ojo, la preterintención. ¿Qué nos dice, mis doctores, ese artículo 24 sobre la preterintención? ¿Quién le da lectura? Artículo 24. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Vale. Sí, pero entonces vamos a tratar de comprender muy bien qué diablos es eso de la preterintención, en qué consiste esto de la preterintención. La doctrina y la justicia especializada ha indicado que la preterintención es la unión del dolo más la culpa. Es la unión del dolo y la culpa. ¿Y cómo se unen el dolo y la culpa? De la siguiente forma. La persona, esto es, el agente, quiere, ojo, quiere cometer un delito. Ahí está el dolo. La persona quiere cometer un delito.
Sin embargo, el resultado va más allá de lo que la gente quería. El resultado fue más allá de lo buscado por el agente. Un ejemplo. Yo quiero lesionar. Ojo, quiero lesionar. Pero el resultado es muerte. Si quiero lesionar y lanzo un puño a la víctima, por eso lo quería lesionar, le lanzo un puño. Hago blanco en mi objetivo, pero la víctima cae, se pega en la cabeza y muere. La pregunta es, ¿yo quería que muriera? La respuesta es no, no quería que muriera, pero sí quería lesionar. Y la lesión personal es un delito. Sí quería lesionar. Lo que quise fue ese resultado final. El resultado fue más allá de lo que yo quería, pero yo sí quería cometer un delito. Lo que no quería era generar el resultado que efectivamente se dio. Ese es el típico caso, mis doctores, de la preterintención. La persona quiere cometer un delito, pero el resultado va más allá de lo que la gente quería. Asimismo, para que una conducta sea preterintencional, doctores, tiene que estar consagrada en la ley como tal. Tiene que existir en la ley el delito preterintencional. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 105 del Código Penal. Ojo, artículo 105 del Código Penal. Profe, homicidio preterintencional. ¿Cómo? Homicidio preterintencional. ¿Otra vez? Homicidio preterintencional. Eso. Vocalizado, por favor. Homicidio Perdón, profesor, ¿puede decir qué preterintencional. artículo? Sí. Homicidio preterintencional. Quiere decir que la ley consagra que ese delito, ¿cuál? El de homicidio, se puede cometer con preterintención. Porque existe un delito en la ley que se llama homicidio preterintencional. Existe ese delito. Por allá existe otro que se denomina parto o aborto preterintencional. Pero la palabra preterintención o la palabra preterintencional tiene que estar consagrada en el Código Penal para indicar que eventualmente ese delito podrá cometerse con preterintención, lo mismo que con la culpa. Tendrá que existir en la ley la palabra culposo para que la conducta pueda ser culposa. Y tendrá que existir la palabra en la ley preterintencional para admitir que ese delito podrá ser cometido con preterintención. Para que un delito pueda ser cometido con preterintención, se necesita el cumplimiento de algunos requisitos. Primer requisito para que un delito pueda ser cometido con preterintención. Primer requisito. El agente, esto es la persona, debe dirigir su voluntad a producir un delito. Debe existir el dolo de cometer un delito. Segundo requisito. Profe, perdón, ¿me puede repetir? El agente debe dirigir su voluntad a producir un delito. Primer requisito. Segundo, el resultado
que se generó como consecuencia de esa acción debe de ser más grave del deseado por el autor. Tercer requisito. La conducta inicial de la gente debe de ser dolosa. Esos son básicamente los requisitos para que se pueda pregonar una conducta preterintencional. Entonces, doctores, ya sabemos, ya conocemos que una persona puede cometer un delito o con dolo, o con culpa, o con preterintención. Ya lo sabemos. Y ustedes ya saben, doctores, que dolo es conocimiento más voluntad. Que culpa es falta al deber objetivo de cuidado, sin voluntad. Y esa falta al deber objetivo de cuidado se puede presentar por negligencia, impericia, imprudencia o violación de los reglamentos. Y por último, ya saben que un delito se puede cometer con preterintención. Y la preterintención indica que la persona quiso cometer un delito, pero el resultado fue más allá de lo que inicialmente quería el agente. Y ya saben que la culpa y la preterintención tiene que estar consagrada en la ley. Tiene que estar la palabra culposo y tiene que estar consagrada la palabra preterintención. María Camila, la escucho. Profe, digamos, cuando alguien comete un delito con preterintención, ¿se le aumenta la pena? No, ahí está. ¿Qué dice el artículo 105, María Camila? ¿Qué dice el artículo 105? Dice, no. ¿Qué dice? Dice, el que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Entonces, básicamente, para responder tu pregunta, el delito preterintencional consagra una pena menor que el delito doloso, pero mayor que el delito culposo. Menor que el delito doloso, pero mayor que el delito culposo. Cuando estemos en 60 y 61 del Código Penal, que eso va a ser básicamente la otra semana, vamos a aprender cómo se realizan esas operaciones. Incurrirá en pena de la tercera parte a la mitad, incurrirá en disminución de la mitad a las 3/4 partes. ¿Cuáles son todas esas operaciones que se realizan para determinar cuál es el mínimo de la pena y eventualmente cuál es el máximo? Pero eso va a ser objeto del 60 y 61. En eso vamos a demorarnos básicamente una semana, porque es un tema bastante álgido y bastante complejo. Ángela. Un ejemplo también podría ser, profe, como ayer nos decía, que una persona usa un cuchillo, un puñal y desea herirlo, digamos, en su pierna o algo, y termina cortándole, por decir, una vena donde él se desangra y muere. Ahí ya sería entonces un delito de los que estamos viendo, preterintencional, porque él tenía la intención y fue más allá de lo que él pensaba era lesionar y terminó matando a esta persona. ¿Y cuál delito, Ángela?
Este delito es el del 105 que hablaba ahorita mi Entonces, compañera. ojo, claro que es un delito preterintencional, pero ¿cuál? El de homicidio preterintencional. Homicidio preintencional. ¿Por del qué? Porque 105. no todos los delitos son preterintencionales, solo los que establezca la ley como tales. Entonces, de la persona que le pega una puñalada a otra en un pie y muere producto de la infección, por ejemplo, de la infección. Sí. Pues ese es un típico caso de homicidio preterintencional. Sí. Homicidio, sí, lo mató, pero preterintencionalmente. ¿Por qué? Porque las reglas de la experiencia indican que cuando se quiere herir a una persona, pues se le pega una puñalada en un pie. No lo queríamos matar. No lo queríamos matar. O el agente no lo quería matar, pero ese es el análisis que básicamente hace el juez, el defensor y el fiscal. Está consagrado en el artículo 105. 105, sí. Sí. Kevin. Doctor, eso va en relación a el dolo indirecto, el ejemplo que nos colocaba. Uno va a robar al banco y sale y por escaparse da homicidio a una persona de un vehículo para robárselo y huir. Claro, pero venga, le ¿Se pregunto, puede considerar Kevin, también preterintencional? cuando el ladrón del banco sale del banco y ve que lo está persiguiendo la policía y toma su arma y amenaza al de un vehículo, ¿él quiere amenazarlo? ¿Al del vehículo quería amenazarlo? No, no quería, él iba a ir a robar. Claro, pero él cuando él amenaza, ¿quiere amenazar? Y Sí, si claro, dispara profe. y lo Sí, claro. mata, estoy hablando con Kevin, y si dispara y mata al conductor del vehículo, ¿quiere hacerlo? ¿O eso fue accidental? Sí, sí quiere hacerlo. Claro que quiere hacerlo. Lo que pasa, Kevin, era que él no lo tenía contemplado desde el principio. Él no lo tenía contemplado desde el principio. Eso se generó accidentalmente en virtud de la dinámica en que se presentó el hurto. Pero sí quería hacerlo. Lo que pasa es que no lo tenía contemplado inicialmente. Pero no podemos indicar que si yo le disparo a una persona en la cabeza, quería herirla. No, no quería herirla. Quería matarla precisamente por cómo se dio la agresión. Lo que pasa es en el dolo indirecto es que la persona no lo tiene consagrado al inicio de su plan, pero en virtud de cómo se va dando el plan criminal, se van generando más dolos. Dolos accidentales o dolos indirectos. Elber. Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Todas las condenas del Código Penal tienen descuento o hay algunas penas que sean rígidas? Digamos, el feminicidio dice son 45 años, o todas las penas tienen algún tipo de descuento. Bueno, aunque eso se sale de este tema, pero le indico a Helber. Una pena se puede disminuir de dos formas. La primera, o por un beneficio, y la segunda, por un derecho. La pena se puede disminuir por beneficios cuando, por ejemplo, la persona acepta los cargos. Entonces, le conceden un premio, le conceden un beneficio y es que le rebajan su pena. Ese es uno de los casos de un beneficio, de una rebaja en la pena por beneficio. Pero existen otras clases de rebaja de penas por derechos. Y uno de los derechos es lo que ustedes conocen como la redención de pena por trabajo y estudio, que a uno le rebajan la pena porque trabaja, se lo estudia en la cárcel. Esas rebajas son derechos. Y era necesario hacer esa pequeña introducción para indicarle a Herbert lo siguiente. Eventualmente la ley consagrará que las penas no se rebajan, que no se concede ningún beneficio, pero nunca, absolutamente nunca, la ley podrá indicar que las penas no se rebajan por derechos. Entonces, no importa el delito, ojo, no importa el delito,
la pena se podrá rebajar por derechos, esto es, por redención de trabajo de estudio. Pero algunas penas no se podrán rebajar por beneficios. ¿Listo, Helber? Gracias, doctor. Tenía esa Vale, duda. perfecto. ¿Qué nos dice José Vicente? No le escuchamos, José Vicente. Buenos días, Buenos días, doctor. Una preguntita, ¿la rebaja de pena se da en el momento de la primera audiencia? No. No, la rebaja de pena se puede presentar de muchísimas formas, pero el allanamiento a cargo se puede presentar en 3 audiencias. Pues para responderle su pregunta, una rebaja de penas por allanamiento se puede presentar en la audiencia preparatoria o al inicio del juicio oral. Si se presenta en la audiencia de imputación, una rebaja de hasta la mitad de la pena. Si se presenta en la audiencia preparatoria, de una rebaja de la tercera parte de la pena. Y si se presenta en la audiencia de juicio oral, de una rebaja de una sexta parte de la pena, siempre y cuando la persona no haya sido capturada en flagrancia. Por eso, si es capturada en flagrancia... La rebaja es menor acorde con el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, José Vicente. Ya usted analiza el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, y la rebaja es menor si la persona es capturada en flagrancia. Ok, listo. Vale. ¿Qué nos dice Luz Adriana? Profe, buenos días. Una pregunta. Lo que sucede, resulta que yo estaba intentando asustar a una persona y esa persona fallece de un paro cardíaco en ese momento. ¿Eso es dolo sin intención? No, mire, analice esa conducta, Luz Adriana. Primero, antes de hacerme la pregunta, analice la conducta. ¿Usted quería matar? No, no quería matarlo. ¿Y qué quiere decir Pero dolo? sí quería asustarlo. ¿Qué quiere decir dolo? Cuando hablamos de dolo, ¿de qué hablamos? De sin intención. ¿Ay? ¿Cómo? No, mentiras. No, es que estoy viendo dolo más culpa. Conocimiento de intención. Gracias. Ojo, porque aquí quien pregunta soy yo y quien responde son aquí Luz Adriana nomás. Entonces, Luz Adriana, cuando hablamos de dolo, ¿de qué estamos hablando? Lo que dijo mi compañera, conocimiento de intención. No, conocimiento de intención no. Conocimiento más intención. Ok, conocimiento más intención. ¿Y qué quiere decir intención? Que lo quería hacer. Ah, bueno. ¿Usted quería matar? No. Ah, bueno, entonces por eso no hay dolo. Ojo, nunca me diga que dolo sin intención, porque el dolo siempre vamos a hablar de intención y de voluntad. De intención. En el dolo. Entonces usted me dice, yo no quería matar, pero yo sí quería asustar. Pregunto, ¿asustar es un delito? No. Entonces en la preterintención, yo dije y repito desde ahora, No en la quiero cometer un preterintención yo quiero cometer un delito, pero el resultado va más allá de lo que yo fue quiero. más allá. Esta niña, Luz Adriana, quería asustar y la persona muere. Entonces el delito no es doloso. ¿Por qué? Porque ella no quería matar, no tenía la intención de matar. No es culposo porque ella no actuó con negligencia, impericia o imprudencia o falta al seguimiento de los reglamentos, porque no existe ningún reglamento que indique cómo se debe asustar o cómo no. Y no existe preterintención, porque en la preterintención lo que se quiere cometer inicialmente es un delito y asustar no es un delito. Entonces, eventualmente Luz Adriana no tendrá ninguna responsabilidad penal, pero sí alguna responsabilidad civil. Por eso es que en También Caerás asustan a la gente. Por eso es que la asustan. Si los abogados de También Caerás le dijeran a los productores, ojo, ustedes pueden tener una responsabilidad penal, esto es de cárcel, pues ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen, eso no es de gratis, pues que ellos, no, eso tiene un estudio jurídico. Allá existe un equipo jurídico en las productoras de televisión que les indican hasta dónde pueden ir, hasta dónde pueden ir. Esto a menos que, ojo, a menos que Luz Adriana supiera y tuviera el conocimiento que esa víctima tenía
un problema cardíaco y que eventualmente podía morir de un susto. Si se demuestra eso, Luz Adriana actuó con dolo, porque sabía que esa persona tenía un problema en el corazón y que podía morir de un susto y la asustó. Entonces, en ese caso sí hablamos de un homicidio doloso, pero cada caso con su análisis particular. ¿Vale? Gracias, profe. Listo, perfecto. José Vicente. ¿Dejó la mano levantada o...? Yo creo que sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, doctores, miren todo lo que hemos avanzado hasta el momento. Ya sabemos que el delito se puede cometer dolo, que es conocimiento y voluntad. Culpa, que es no hay voluntad, simplemente hay una negligencia, impericia o imprudencia o un no acatamiento de los reglamentos. Eso es culpa. Y preterintención, que consiste en que la persona quería cometer un delito, pero el resultado fue más allá de lo que pretendía el agente. Esas son las tres formas en que una persona puede cometer un delito acorde con la legislación colombiana. Ninguna otra, doctores, ninguna otra. Solo un delito se puede cometer o con dolo, o con culpa, o con preterintención. Y recuerden que la conducta podrá ser culposa cuando la ley así lo indique. Y que la conducta podrá ser preterintencional cuando la ley así lo indique. De resto, la conducta será dolosa y el dolo se tendrá que probar por parte de la Fiscalía General de la Nación. Nunca lo olviden, doctores. Ahora nos vamos a remitir, por favor, al artículo 25, que nos habla de la acción y de la omisión. ¿Alguien, algún compañero o compañera que le dé lectura a ese artículo 25? Artículo 25. Acción y omisión. Y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión quien tuviera el deber jurídico de impedir. Espérate, Luz Adriana. Señor. Voy a leerlo yo. Mira cómo lo leen y cómo lo leo yo. Dice: la conducta punible será realizada, la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. ¿Quién? No, ahí hay un punto aparte. Sí, señor. Y cuando hay un punto aparte, yo hago una pausa. Esto no es de carreras, porque nuestro Código Penal lo vamos a analizar parte por parte. Entonces, la primera parte que nos lee Luz Adriana dice así: la conducta punible, cuando hablamos de conducta punible, hablamos del delito, ojo, del delito, cualquiera, puede ser realizada por acción o por omisión. Esto quiere decir, mis doctores, que un delito se puede cometer o por un hacer o por un no hacer. Partamos del presupuesto que cuando yo cometo un delito por un no hacer, ojo, por un no hacer, debo tener la obligación de hacer. Acordémonos de casos pasados. El caso salvavidas. ¿El señor salvavidas tiene la obligación de hacer algo? Sí, sí tiene la obligación de hacer algo. Y ese hacer consiste en socorrer a los bañistas que tengan algún percance. ¿Las personas que se encontraban en esa playa tienen la obligación de hacer? La respuesta es
no tienen la obligación de hacer. De pronto ni siquiera saben nadar. ¿Cómo van a tener la obligación de socorrer a alguien? Pero el salvavidas sí tiene la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque su profesión así lo indica, su oficio, su arte. Ese oficio de ser salvavidas le exige un hacer. Un padre de familia o una madre de familia. ¿Tienen obligación de hacer? La respuesta es sí tienen obligación de hacer. Porque son los padres o la madre de una persona a la cual se le deben alimentos. Y tiene la obligación de suministrarle alimentos a sus familiares, los que los necesiten. Tiene la obligación. Pues tenemos esa obligación de hacer, de suministrar los alimentos, el abrigo, la vivienda, la educación. Lo que ustedes van a conocer en el derecho de familia como alimentos congruos y necesarios. Pero partamos de la base, mis doctores, que cuando a una persona se le exija la obligación, se le exija un hacer, es porque precisamente tiene esa obligación. Por eso, retiren de su mente conceptos y mitos urbanos, mitos de la gente de la calle que nunca ha tomado un libro de derecho en su vida, o abogados que se graduaron y nunca volvieron a estudiar. Que todos podemos estar inmersos en el delito de omisión de socorro. No. La persona que no socorra podrá ser procesada si tiene la obligación de hacerlo. Si no tiene la obligación, no estará incurso nunca en una obligación de socorro, en una omisión de socorro. Solo aquellas personas que tengan la obligación de socorrer y no socorran, podrán estar inmersos en ese delito. Y esa es la explicación, mis doctores, de la primera parte del artículo 25. Que una conducta, o sea, un delito, esta materia debería dividirse en dos módulos. La primera se denominaba, bueno, Derecho Penal General y la segunda, Teoría del Delito. Y aquí tenemos que juntar el Derecho Penal General y la Teoría del Delito en un solo módulo. Esto en la universidad donde yo estudié duró 2 años. Un año solo estudiando Derecho Penal General y otro año solo estudiando Teoría del Delito. Pero aquí por eso tenemos que ir con alguna rapidez. Pero básicamente el artículo 25 nos dice, un delito o una conducta punible se puede cometer por un hacer o un no hacer. Pero lo que quiero significar es que si se castiga un no hacer es porque se tenía la obligación de hacer. Profe, ¿Quién me perdón. levanta la mano? ¿Quién me levanta la mano? Discúlpeme. ¿Juan Cobo? No veo la mano levantada. Ah, no, perdón. Por favor, respeto para con la audiencia. Cuénteme, Juan. ¿Me puede explicar otra vez, por favor, lo del delito que se puede cometer por un hacer? Claro, por un hacer cualquier delito. El homicidio, ¿usted qué hizo? Mató. En el hurto, ¿usted qué hizo? Hurtó. Pero resulta que a veces el delito también se puede cometer por un no hacer. Por ejemplo, el delito de homicidio. En el típico caso del salvavidas, que produce el homicidio porque no hizo lo que tenía que hacer. Esto es socorrer a algún bañista que se encontraba en la playa. Entonces el bañista muere porque el salvavidas no hizo lo que tenía que hacer, por un no hacer. Entonces, y ese no hacer puede ser doloso o puede ser culposo. Miren el primer caso. El salvavidas se encuentra en la playa y se queda dormido. Y una persona muere. Pues él se queda dormido básicamente por una negligencia, por ser negligente en el ejercicio de su oficio.
pues hablamos de un delito culposo. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo inicialmente la intención de cometer ese homicidio, pero lo cometió por su negligencia, por quedarse dormido. Hablamos del delito de homicidio culposo. Pero si el salvavidas observa, ojo, él observa a la persona que se está ahogando y aún observándolo no hace nada, pues es un dolo, porque él voluntariamente quiere que esa persona se ahogue y le era exigible un hacer. Entonces hablamos de un delito doloso por no hacer. Entonces nótese que cada caso es un mundo completamente distinto y el caso del salvavidas será por un no hacer, pero ese no hacer puede ser o doloso o puede ser culposo. ¿Vale, Juan? ¿Qué nos dice Shirley? Profe, buenos días. Buenos días. Préndame la cámara. Yo tengo una pregunta. Hay una persona tirada en la calle, ¿cierto? Le dio un ataque, bueno, en el corazón. Pasó una enfermera. Pues las enfermeras obviamente saben de primeros auxilios. Ella no auxilió a la persona, pero una persona se dio cuenta. ¿Es posible que ella sea demandada o judicializada por no prestarle el servicio a esta persona? La pregunta, En caso de que la la persona respuesta muera. me la vas a dar tú, Shirley, con la siguiente pregunta. La enfermera Señor. está en la obligación de socorrer a todas las personas que se encuentren en la calle. O sea que la enfermera, si encuentra uno que tiene una herida, tiene que va para su casa, pero ella, como ella sabe de primeros auxilios, ve un herido, entonces tiene que socorrerlo. Y si más adelante ve uno que se troncha un pie, pues tiene que socorrerlo. ¿En eso está obligación la enfermera? No, no, señor. No está en la obligación, Shirley, por favor. ¿Qué tal nosotros exigirle a una pobre enfermera o a un médico que cuando sale del hospital y encuentra 10 casos por la calle, tenga que socorrer a las 10 personas? No, la enfermera está en la obligación siempre y cuando esté en el ejercicio de su profesión. Esto es, esté allá en su consultorio o en el hospital o en la clínica, pero en la calle no tiene esa obligación. Lo mismo el médico. Porque o si no los médicos nunca llegarían a la casa, porque imagínense atendiendo todo el que se le atraviese por el camino, porque como es médico entonces tiene la obligación. No, Shirley, ni el médico ni la enfermera tienen esa obligación, pero si estuviesen en su cargo allá desempeñándose como tales, ahí sí tienen la obligación. Listo, gracias. Vale. Entonces, doctores, todo para concluir que el delito se puede cometer con una acción o con una omisión. El día de mañana, vamos a ver la segunda parte del artículo 25 que trae consagrada una figura que se denomina la posición de garantía o posición de garante. Es una figura apasionante de nuestro Código Penal y que genera también muchas dudas y muchas inquietudes. José Vicente. Doctor, tengo una duda ahí con el tema de la atención, digamos, en la parte policial, porque, bueno, en la parte policial siempre se aplicaba de que el traslado a su vivienda debe ser de civil, pero el policía se traslada uniformado a su vivienda, pero encuentra en el momento del caso, a él sí le toca atender el caso como tal, o si no se cometería una omisión. Claro, porque no es lo mismo ser enfermero que ser policía. El policía sí tiene unos deberes mucho más amplios, José Vicente. Sí, pero lo digo yo porque... ¿Por qué? Porque esa es dentro de las muchas funciones que tiene la policía. Es por eso. Es por eso. Por eso ser policía es tan importante. Desafortunadamente es tan mal pago, pero es muy importante ser policía. Claro que sí. Sí, es que eso lo hacía yo porque pues obviamente... Ni siquiera los policías lo saben a veces, ni siquiera ellos lo saben, pero sí. Sí, básicamente es por eso, por la labor. No es lo mismo ser enfermero que ser policía, no es lo mismo. Ante la ley, ¿no? Ante la ley. Igualmente también ahí en la parte que el doctor decía sobre el tema de la atención, nosotros somos los primeros respondientes a atender un caso
evaluar de pronto un accidente nos permite que podamos movilizar a una persona, no porque se nos puede cometer puede cometer, digamos, la persona puede fallecer en la cuestión de que nosotros nos extralimitemos en el servicio. Claro, es su de la deber y su prestación de ese obligación. servicio. Es su deber y es su obligación hacerlo. Claro que sí. Sí. Listo, José Vicente. Entonces, doctores, muchas Listo. gracias por su asistencia, muchas gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Gracias a usted, doctor Prieto. Gracias, profe. Tenga buen día, señor. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Nos vemos mañana, profe. Ángela, buenos días. Buenos días. Ángela, ¿le puedo escribir al interno? Claro que sí. Sí, me da pena contigo, pero quiero consultarle algo. Bueno, sí, señor. Bueno, gracias, Ángela, muy amable. Gracias. Compañeros, ya se acabó la clase.